Bienvenidos al episodio 17 de este curso bíblico de Santísimo Redentor que en este año estamos recorriendo el Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a comentar los versículos 1 al 31 del capítulo 10 y el título es El matrimonio, los niños y las riquezas. Es el cuarto episodio que dedicamos a esta sección del Evangelio que narra el viaje de Jesús y sus discípulos a Jerusalén. Es una sección marcada por las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, sobre todo la idea de que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. En el episodio de hoy continuamos nuestra marcha hacia Jerusalén y vamos a ser testigos de 3 encuentros de Jesús con distintas personas. A raíz de estos encuentros, Cristo nos hablará de 3 importantes temas: el divorcio, los niños y las riquezas. Vamos con el primero de estos encuentros. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús y su grupo han comenzado su viaje en Cesarea de Felipe, al norte, más allá de las fronteras de Galilea. Han atravesado toda Galilea y han entrado ya en territorio de Judea, cada vez más cerca de su destino, Jerusalén. Avanzan por el valle de Jordán, aunque esto supone un pequeño rodeo, es un camino más llano. Además, la parte norte y más montañosa de Judea estaba habitado por samaritanos, que eran enemigos del pueblo judío. Así que hace este pequeño rodeo por el valle de Jordán. Y una vez más se congrega una multitud para escuchar a Jesús. Y los fariseos le plantean la cuestión del divorcio. O más precisamente le preguntan si le es lícito al varón despedir a su mujer. Esta sería una traducción más exacta de lo que le preguntan los fariseos, porque en aquella cultura el varón era el que podía decir a su mujer: vete a tu casa. En eso consistía el divorcio. Así que Jesús es preguntado por esta posibilidad, si al varón le es posible despedir a su mujer. Y sabemos, gracias a la Misná, que es una colección de dichos rabínicos redactada en torno al año 200 después de Cristo, que ya en época de Cristo había discusiones entre los grandes rabinos acerca de si esta prerrogativa del varón de decirle fuera a su mujer se podía hacer sin más o había que aducir alguna razón. Y la Misná recoge al menos 3 posiciones que había sobre este tema. La casa de Shammai dice: nadie puede repudiar a su mujer a no ser que se encuentre en ella algo indecente. Y esto es una referencia al adulterio. La casa de Hillel dice: también se ha dejado quemar la cena. Rabí Akiva dice: también porque ha encontrado otra más hermosa. Vemos pues que había diversidad de opiniones sobre esto de si había que aducir una razón para despedir a la propia mujer, pero que iba desde el más restrictivo, Hillel, que tenía que haber un adulterio, hasta pues este Akiva que decía que se encuentra otra más guapa que podía dejar a la anterior. Y este es el debate en el que quieren meter a Jesús, ¿no? Según tú, ¿le es lícito al hombre despedir a su mujer? Y esta es la respuesta de Jesús. Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés os ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés dijo: escríbase una declaración de divorcio y sepárese. Entonces Jesús les respondió:
Si Moisés os dio esta prescripción fue debido a la dureza de vuestro corazón. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pongámonos, ¿no?, en la piel de las mujeres de aquella sociedad. Ciertamente, si se producía el divorcio, quedaban en muy mala situación. Pero incluso si no se producía el divorcio, estaban pendientes de ese botón nuclear que el varón podía pulsar en cualquier momento para decir fuera, lo cual aseguraba ciertamente su sumisión. Y ante esta institución tan injusta, Jesús dice que no es posible el divorcio, que no es posible este despido de la mujer por parte del varón, y para ello aduce un texto del Génesis, la creación. Y aquí, si abrimos el libro del Génesis por el principio, nos encontraremos con que en el primer capítulo hay un relato de la creación en 7 días. Y en ese relato de la creación, el ser humano es creado al final, después de los animales, y es creado simultáneamente varón y mujer. En cambio, en el segundo capítulo hay otro relato distinto de la creación, en el que el ser humano es creado antes que los animales, y es creado solamente el varón. Y luego la mujer es extraída del costado del varón, que es el famoso cuadro de tantos grandes artistas. Pues bien, Jesús hace referencia al capítulo 1, no al capítulo 2, para decir hombre y mujer los creó Dios, son de la igual dignidad. Y el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, y es algo que Dios hace, que Dios quiere, y que por lo tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Recordemos que en el estilo Marcos, esto de la enseñanza en casa es una clave para decir, bueno, y esto es como para la comunidad, ¿no?, un nivel más para la comunidad. Y aquí se plantea algo que era imposible en la sociedad de Jesús, y es que la mujer iniciara el divorcio, que la mujer despidiera al varón. Esto no podía suceder en Israel, y por eso difícilmente lo pudo decir Jesús. Sí podía suceder en Roma y en otros sitios, y es muy probablemente una adaptación de Marcos del dicho de Jesús. Si una mujer despide a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, que tampoco la mujer puede iniciar el divorcio, cosa que, como ya he dicho, era imposible en Israel en la época de Cristo. Seguimos leyendo. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. En España hay pocos niños, en Europa en general hay pocos niños, y los niños que yo conozco pues están muy cuidados y a lo mejor incluso demasiado regalados, ¿no?, y reciben tantas cosas y tanta atención de los adultos. No es así en todas las sociedades. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, ya bastantes, que fui a un país africano y cuando entrabas en una aldea, pues aparecían niños y niños y niños a ver al blanco, ¿no?, que llegaba al pueblo. Y algunos estaban sucios, otros tenían como el pelo amarillento, que es signo de malnutrición. Yo creo que la situación que vivió Jesús, o las situaciones que vivió Jesús, debían ser parecidos, ¿no? Los niños pues no estaban muy cuidados en aquella sociedad, ¿no?, y se arremolinaban para ver a Jesús, y los discípulos regañaban a los niños que
trataban de quitarle a Jesús de encima a estos críos, ¿no? Y Jesús, en vez de enfadarse con los niños, como quería los discípulos, se encara con sus propios discípulos y les dice que no impida que los niños se acerquen a él. Porque para él la prioridad no son las personas consideradas importantes, ¿no? Señor alcalde del pueblo, ¿no? Sino los niños, la gente que es tenida por menos, en este caso los niños. Y añade algo más. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir? A veces se entiende este texto como un encomio de la inocencia infantil, ¿no? Como si los niños fueran inocentes. Los niños pueden ser crueles, los niños casi siempre son egoístas. No creo que Jesús esté aquí diciendo, sed inocentes como niños, porque eso sería no conocer la realidad de los niños. Ni tampoco creo que sea una recomendación de la ingenuidad infantil. Los niños a veces son ingenuos porque les falta información, les falta madurez y les falta formación. Por eso a veces dicen cosas que nos hacen reír o sonreír a los adultos, ¿no? Dicen niñerías. No creo que Jesús esté aquí recomendando la falta de madurez o la ingenuidad que nace de la falta de saber cómo funcionan las cosas en el mundo, sino más bien de otra cosa. ¿Por qué hay que ser como niños? ¿Cuál es el rasgo de la infancia que los adultos debemos recuperar? Cuando los adultos, recibimos algo, un regalo, algo que no nos lo hemos ganado, lo hacemos con cierta sospecha. A ver qué querrá este, qué habrá detrás de este regalo. Nos cuesta recibir, nos cuesta dejarnos ayudar, porque solemos pensar que nuestra existencia y nuestra valía se debe a nuestro esfuerzo, que lo que somos nos lo hemos ganado y que eso del regalo como que pone en cuestión, ¿no? Que mi valía me la he ganado yo. Cuando todos, si pensamos un poco, sabemos que ninguno se ha creado a sí mismo. Desde luego no nos hemos dado la vida a nosotros mismos, ni siquiera nuestras cualidades o nuestras capacidades que nos han permitido pues, desenvolvernos en la vida, no la hemos ganado, nos han sido dadas. La vida nos ha sido dada. Y los niños, aunque no lo formulen, aunque no sepan formularlo, expresan instintivamente eso, ¿no? De que la vida es un regalo, que la vida es un don, que hemos recibido lo que somos y no nos lo hemos ganado. Y solamente puede entrar en el reino de Dios quien lo recibe como un don, como que Dios te lo regala, no como algo que tú te lo has ganado, que tú te lo mereces, que tú te lo has montado, ¿no? Tú lo has construido, ¿no? El reino de Dios no lo construyes tú, ni nosotros, lo construye Dios y nos lo regala. Así que seguimos leyendo. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Este tercer y último encuentro de hoy va a veces bajo el título El joven rico, aunque Marcos no nos dice si era joven o si era mayor. Mateo sí dice que era un joven, y de ahí el título. La verdad es que Jesús se encuentra con este hombre que le hace una pregunta pues muy, muy buena, ¿no? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús no puede ser más sencilla, cumple los mandamientos, ¿no? Era la respuesta que daría cualquier catequista, cualquier judío piadoso, pues cumple los mandamientos, ¿no? Y entonces este hombre dice, bueno, eso ya lo hago, ¿no? Ya lo he hecho desde mi niñez. ¿Qué más? ¿Qué más? Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Ve,
vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque tenía muchos bienes. Jesús le da la oportunidad a este hombre de convertirse en su discípulo, de seguirle de cerca, pero el hombre lo rechaza porque tenía mucho que perder, tenía muchos bienes. Y ante su rechazo Jesús no le impone ningún castigo. Eso sí, quien se cierra al compartir, al entregarse, no puede impedir que la tristeza se instale en su corazón, en un corazón instalado en la defensa de los propios bienes, ¿no? Y el hombre se va triste. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras. Los discípulos se sorprenden por estas palabras porque se suponía que los ricos eran ricos porque habían sido bendecidos por Dios. La riqueza era una bendición. Y Jesús dice, lejos de ser una bendición, puede ser un tropiezo. Y va a ser muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios. Pero Jesús continuó diciendo, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. La salvación solo es posible como un don de Dios. Pedro le dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, os aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. El reino de Dios ya ha comenzado sobre la tierra, y una señal de que esto es verdad son los amigos que uno adquiere gracias al Evangelio, gracias a la fe compartida. El que deje casas o familia por el reino recibirá ya 100 veces más, dice Jesús. La comunidad cristiana es la que hace posible este signo del reino por su acogida y por la oferta de la amistad. Aunque no todos los cristianos en los primeros tiempos compartían todos sus bienes, sí era muy normal que ofreciesen acogida y hospitalidad, especialmente a otros cristianos si estaban de viaje. Y esta hospitalidad fue lo que fue tejiendo la Iglesia como una red de comunidades a lo largo y ancho del Mediterráneo. Por eso, el que, dice Jesús, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, por el compartir de la comunidad cristiana, el compartir concreto de la comunidad cristiana. Eso sí, en medio de persecuciones mientras dure esta vida, pero la vida eterna cuando llegue la plenitud del reino de Dios. Terminamos así este episodio 17 y os dejamos con algunas preguntas para la reflexión. Jesús dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué resistencias hay en ti a recibir, a aceptar lo que Dios quiere regalarte? Y la segunda pregunta, ¿qué amigos tienes que son ese 100 por 1 que promete Jesús? Gracias por continuar, ya estamos en el episodio 17,
La semana que viene nos vemos en el episodio 18.